Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción teneros por aquí una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierto cuando lo vi. Y sé que a muchos de vosotros también os va a dejar con la misma cara. Preparaos porque hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Hande y Kerem. Sí, los que estáis pensando. Y no os voy a hacer esperar mucho porque el titular lo dice todo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Ya sabéis que este canal se dedica a manteneros al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo turco que tanto amamos. Y cuando digo todo, es asterisco todo asterisco. Cotilleos, rumores, noticias confirmadas, análisis, especulaciones. No nos dejamos nada en el tintero. Y hoy, amigos, tenemos una bomba. Una bomba que, como os digo, ha sacudido los cimientos del fandom. Así que antes de que sigamos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las actualizaciones que subimos. Porque créeme, con este tipo de noticias, no querrás quedarte atrás. Y dale a me gusta si estás tan emocionado como yo. Vale, respiramos profundo y entremos en materia. El 15 de agosto de 2025 el mundo, y especialmente el mundo de los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, se paralizó. Y todo por una noticia. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero ¿cuál fue esa noticia? ¿Qué pasó? Para entender bien lo que sucedió, tenemos que hacer un pequeño asterisco flashback asterisco. Recordar, aunque parezca mentira, que Hande y Kerem, nuestros queridos Hande y Kerem, fueron una pareja, en la vida real. Sí, lo sé, la serie asterisco Love is in the Air asterisco les catapultó a la fama, y el amor que sentíamos por Serkan y Eda se trasladó, en gran medida, a ellos. Y fue maravilloso. Vimos cómo florecía su amor fuera de la pantalla, cómo se dedicaban muestras de cariño, cómo se apoyaban en sus proyectos, cómo compartían momentos. Era como vivir un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente las fotos, los vídeos, las entrevistas. Todo parecía perfecto. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Y para nosotros, los fans, era un sueño hecho realidad. Verlos juntos, felices, radiantes. Nos hacía sentir partícipes de su felicidad. Pero como en toda historia, incluso en los cuentos de hadas, siempre hay un pero. Y el de Hande y Kerem fue la ruptura. La noticia de su separación, aunque no nos pilló del todo desprevenidos, porque ya se rumoreaba algo, nos dejó con el corazón hecho pedazos. Fue un shock, una decepción. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las especulaciones empezaron a surgir por todas partes. Los rumores, los chismorreos. Internet se convirtió en un hervidero de conjeturas. Y claro, cada uno tenía su propia teoría. Algunos culpaban a la distancia, otros a los compromisos profesionales, otros a terceras personas. La verdad, como suele pasar en estos casos, nunca la sabremos del todo. Lo que sí sabíamos y lo que nos dolía, era que la pareja que tanto admirábamos, la pareja que nos había hecho soñar, ya no estaba junta. El tiempo pasó y Hande y Kerem siguieron adelante con sus vidas. Cada uno por su lado, pero siempre bajo la atenta mirada de sus fans. Los dos siguieron trabajando, triunfando, cosechando éxitos. Hande con sus proyectos de modelaje, sus campañas publicitarias y sus nuevas series, demostrando que no solo es una gran actriz, sino también una empresaria de éxito. Kerem con sus películas, sus proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su talento innato. Pero aunque cada uno siguiera su camino, siempre había una chispa de esperanza en el corazón de los fans. La esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. La esperanza de que el amor que se profesaron en su día, resurgiera de las cenizas. La esperanza, en definitiva, de volver a ver a Hande y Kerem juntos. Y es aquí donde entramos en el 15 de agosto de 2025. La fecha fatídica. La fecha que cambió todo. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, la noticia que saltó a la palestra fue sorprendente. Y es que en este día, se publicó una fotografía. Una fotografía que lo cambió todo. Una fotografía que por fin, nos dio la respuesta que estábamos esperando. En la fotografía, se veía a Hande y Kerem juntos. Sí, juntos. Abrazados. Sonrientes.
Radiantes. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la ruptura no existiera. Como si de repente el universo hubiera conspirado para volver a unirlos. La fotografía, que fue tomada en un evento privado, corrió como la pólvora por las redes sociales. Los comentarios, las reacciones, los asterisco likes asterisco, los asteriscos ares asterisco. Todo se multiplicó exponencialmente. Los fans enloquecieron. Algunos lloraron de emoción. Otros no se lo podían creer. Otros simplemente sonrieron. La imagen hablaba por sí sola. El amor, o al menos la amistad y el cariño, seguían presentes entre ellos. Pero, ¿qué significaba esa fotografía? Era una reconciliación. Era una simple amistad. Era una estrategia de marketing. Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Pero la mera existencia de esa fotografía ya era un hecho trascendental. Significaba que a pesar de todo, Hande y Kerem seguían en contacto. Significaba que el cariño, el respeto, la admiración seguían ahí. Significaba que la puerta a una posible reconciliación seguía abierta. Los días posteriores a la publicación de la fotografía fueron frenéticos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales ardían. Los fans, desesperados por saber más, buscaban cualquier pista, cualquier detalle. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se habían reconciliado? ¿Estaban juntos de nuevo? Pero Hande y Kerem, como siempre, se mantuvieron en silencio. Ni una palabra, ni un comentario, ni una declaración. Decidieron dejar que la foto hablara por sí sola. Y quizás esa fue la mejor decisión. Porque al no decir nada alimentaron la especulación, el rumor, la esperanza. Nos dejaron soñar. Y en medio de todo este revuelo, empezaron a surgir nuevas pistas. Se filtraron vídeos en los que se les veía juntos en lugares públicos. Se rumoreó sobre posibles proyectos en común. Se hablaba de citas, de encuentros secretos, de reencuentros inesperados. Y poco a poco la verdad se fue desvelando. Y para sorpresa de todos, la verdad era más bonita, más romántica y más esperanzadora de lo que nadie podría haber imaginado. Y es que, amigos, Hande y Kerem efectivamente estaban juntos. Pero, no solo eso. Estaban comprometidos. Sí, lo habéis oído bien. Hande y Kerem, tras 2 años de separación, habían decidido darse una nueva oportunidad. Habían hablado, habían reflexionado, habían sanado sus heridas. Y sobre todo, se habían dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Y ahora, dónde estamos? Actualmente los preparativos de la boda están en pleno apogeo. Los detalles se mantienen en secreto, pero la expectación es máxima. Todos los fans del mundo estamos deseando verlos de nuevo como la pareja más icónica de la televisión turca, pero esta vez para siempre. Se rumorea que la boda será una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Que se celebrará en un lugar paradisíaco con vistas al mar. Que Hande lucirá un vestido de ensueño, diseñado por uno de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Y lo más importante, que Hande y Kerem volverán a prometerse amor eterno. Volverán a jurarse ante el altar que se quieren y se respetan. Volverán a demostrarle al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, cualquier obstáculo. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el amor a veces da segundas oportunidades. Que el tiempo a veces cura las heridas. Que el destino a veces se empeña en unir a las personas que están destinadas a estar juntas. En definitiva, que Hande y Kerem son la prueba viviente de que el amor siempre puede triunfar. Y nosotros, los fans, no podemos estar más felices por ellos. Les deseamos lo mejor y esperamos que su historia de amor siga inspirándonos a todos. En definitiva, el 15 de agosto de 2025 nos dejó una lección muy importante, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. La fotografía de Hande y Kerem juntos fue el inicio de una nueva etapa en sus vidas y una fuente de esperanza para todos nosotros. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido pegados a la pantalla. Como veis, la vida de Hande y Kerem sigue dándonos alegrías.
Así que, como siempre, muchísimas gracias por vernos. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestras opiniones sobre esta noticia. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que su amor es real? ¿Tenéis ganas de ver la boda? Contádmelo todo. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguna de las noticias del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.